Bueno, José, buenas noches. En esta distancia que tenemos virtual de Rosario, ¿a qué punto de Estados Unidos me estoy refiriendo? Buenas noches, Pablito. Estoy en Filadelfia, la costa este, en el noreste, digamos, de Estados Unidos. Pero bueno, tenemos la misma comunicación que estoy teniendo con personas que están acá a 5 cuadras, básicamente, ¿viste? Ahora, así que estamos Está muy forzados a bien, la virtualidad. está muy bien, está muy bien. Bueno, no podemos negar como primer paraguas de toda la conversación de que claramente arranca esta charla en un estado mundial de esta pandemia que nos ha metido todos para adentro. Yo sé que en Estados Unidos, por lo que nos llega, digamos, de los medios y demás, se vivió de maneras muy distintas a cómo nos tocó empezar a transitarlo acá en Argentina. ¿Vos desde cuánto tiempo hace que estás puntualmente ya radicado allá, digamos? Desde mediados de marzo del año pasado, de 2019, así que 1 año y 3, 4 meses, más o menos. Eh, Y, que, sí. no, no, y te iba a decir, y que les tocó estar ahora metidos adentro, ¿cuánto tiempo hace que están cumpliendo la cuarentena, digamos? Y arrancó más o menos para la misma época que lo que fue en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, a mediados de marzo. Eh, Ahora, por suerte, digamos, está saliendo un poco de la parte más estricta, así que de a poco, digamos, vuelta. Pero sí, fueron también 4 meses casi. Sin haber recuperado obviamente una normalidad como la que había antes, que no sé cuándo va a suceder eso, si es que sucederá o no, pero sí, fueron 4 meses, eh, muy parecido, lo vivimos casi que acompañándonos con todos los amigos y familiares que tenemos en Argentina, porque fue pasando todo más o menos al mismo tiempo. Así que bueno, de repente estábamos todos acá y en Argentina encerrados todo el día y bueno, aprendiendo estas nuevas formas de hablar. Tal cual, de encontrarnos y de hablar. José, vos te formaste la primaria, escuela pública, secundaria, escuela pública, y la primera experiencia universitaria también, universidad pública. Sí, bueno, la primaria ahí en Pergamino, como sabrás, en la escuela 2, en la querida escuela 2, la secundaria en lo que es el normal, colegio normal de ahí de Pergamino. Y bueno, después para estudiar, tuve la suerte de poder seguir estudiando una carrera universitaria. Eh, de las opciones que barajé en algún momento cuando estaba terminando la secundaria, la verdad es que las tres opciones que se me ocurrieron o que me interesaron o que de alguna manera tenían lo que yo buscaba eran una institución pública, era una universidad pública. Yo me decidí por estudiar la licenciatura en biotecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, Mis otras opciones en ese momento se me habían ocurrido o que me gustaban era la misma carrera, pero en la Universidad de Rosario, o biología en la UBA. Por distintos motivos terminé eligiendo Quilmes, pero sí. Después, en realidad, eso fue la licenciatura. Después hice como una segunda carrera, si se quiere, que fue un doctorado, que también lo hice en la Universidad de Quilmes, así que seguí aprendiendo en la universidad pública, que fue un gusto y que fue formativo en un montón de aspectos, obviamente, no solo en lo específico de mi carrera, de mi área de estudio, si se quiere. Eh, Tuvo también algo particular, creo que todo lo que estuvimos o que estudiamos en una universidad del conurbano de Buenos Aires tenemos como un aprecio particular, digamos, por ese tipo de universidades que tienen todas las universidades tienen obviamente un rol social, pero yo creo que en esas universidades pequeñas del conurbano se nota muy fuerte porque en cualquier localidad en la que
abrió una universidad, cambió absolutamente todo el territorio, todo el entramado social, generó cambios que son duraderos y muy, muy grandes, y eso yo lo fui viendo en la UNCI, me fui dando cuenta que esas cosas pasaban a medida que iba estudiando, y después lo fui viendo, o lo fui, sí, aprendiendo también que había sucedido con otras universidades, así que tengo, además del amor, si se quiere, o del título de haber estudiado en una universidad pública, haber sido una universidad conurbana a mí también me parece como que fue algo lindo o particular. Sí, la verdad que la universidad pública tiene lo suyo por cómo territorializa justamente. Me parece que acá en Argentina la experiencia de varios lugares es cómo territorializa y en ese sentido cómo va haciendo mella. Nosotros venimos ahora hace muy poquitos días, no recuerdo con exactitud cuántos, pero acá en Rosario pasó que ahí en La Sexta que se prendió fuego el CEPLA, digamos, que era un centro importante de activismo ahí en el barrio, donde la universidad en algún punto tenía ciertos desarrollos, ciertas cosas. Se habla de que el incendio fue intencional, a lo cual debe hablar muy bien del trabajo que se estaba haciendo en prevención del consumo y de generar determinadas cuestiones e iniciativas, pero siempre muestra esto de cómo la universidad en algún punto, cuando está metida en el territorio, genera esos movimientos a favor y en contra, ¿no? Pero que territorializar es una función necesaria, inherente y propia de pensar la formación. Y esta necesidad de instalar siempre el rol social del carácter, digamos, formador de la universidad. Entonces, en ese punto, está bueno reparar en eso. Contame, el área tuya de interés en el momento cuando empezaste a desarrollarte en la licenciatura primero, después para hacer el doctorado, te fue acercando a algo que hoy vamos a tratar de desarrollar un poco acá en la entrevista, que es esto del rol del investigador, ¿no? Dentro de las posiciones que uno puede asumir como profesional, uno de los posibles, una de las áreas de incumbencia posible de la profesión, era investigar, y vos te fuiste formando y pasando a formar parte de equipos y produciendo en el campo de la investigación. Digamos, ¿cómo fue que se dio ese proceso? ¿Se dio en el desarrollo de la carrera de grado? ¿Ya te imaginaste en ese lugar? ¿Hubo algo que te llamó la atención mientras que estabas en el momento de la formación, que te fue tendiendo a imaginarte en ese proceso? Sí, a ver, no fue absolutamente lineal, si se quiere. Sí había pasado algo que, digamos, desde la secundaria, si se quiere, yo tuve la no suerte de haber hecho el polimodal, así que desde el polimodal, yo medio que a esa altura de mi vida me imaginaba que lo que quería ser, digamos, si se quiere, o quería tener como trabajo era hacer investigación, ser científico, si se quiere, era lo que me imaginaba, ¿no? Un poco por eso fue la elección de la carrera de grado en su momento, pero después, a medida que la fui transitando, un poco esa imagen que tenías, digamos, se fue ayornando, fue tomando un poco más de materialidad, y me fui dando cuenta que podía tener, digamos, conocer y aplicar todo lo que estaba aprendiendo sin necesariamente dedicarme a la investigación, ¿no? Entonces se fueron abriendo, si se quiere, como posibilidades nada más, otros caminos posibles en servicios o en industria que me empezaron a resultar interesantes. Y un poco los intenté plantear, si se quiere, mientras todavía estaba estudiando, aplicando a trabajos o incluso a lugares o a laboratorios que hacían investigación, pero que era una investigación que estaba como más en contacto con la industria. Pero bueno, si se quiere, ahí hay un poco de algo fortuito, a donde ninguna de esas posibilidades se terminó de materializar, ¿sí? Entonces, yo también, más allá de ese interés, tenía el interés de empezar a poner en práctica lo que había estado aprendiendo, empezar básicamente a meter mano en el laboratorio, hablando mal y pronto.
Y, y bueno, fue así que empecé a contactarme con laboratorios que estuvieran haciendo investigación, por ahí menos relacionada con un campo de aplicación en industria súper inmediato, pero que tuvieran temáticas que me seguían resultando interesantes. Y así fue que me contacté con el primer lugar, digamos, a donde empecé a tener algo de práctica, si se quiere, en la investigación, en el marco de lo que era el seminario, tesina de licenciatura. Y ahí fue un poco conocer, bueno, cómo es el trabajo, y también el tema que básicamente es un poco el que sigo hasta hoy, fue como una especie de casamiento casi haber empezado en ese momento. Y me gustaron varias cosas, a ver, yo no tenía demasiada experiencia en otros campos, pero había como una, digamos, una libertad de poder plantear cosas que uno quería hacer y que eran escuchadas y tomadas en serio, y que se podían poner en práctica si se quiere, y yo era un pibe que todavía no me había recibido. Había un ida y vuelta muy franco con todas las personas que trabajaban en el laboratorio, y eso como ambiente de trabajo, antes que nada, me gustó. ¿Sí? Probablemente es una suerte, no quiere decir que eso sea así en todos los lugares donde se hace investigación, pero fue algo que a mí me gustó para seguir teniendo como lugar de trabajo. Pero me tengo que mover una mascota, básicamente. Así que con esa experiencia, digamos, fue que me decidí a continuar, después de haberme recibido en la licenciatura, haciendo un doctorado, que es una especie de experiencia intermedia, ¿no? En la que uno en realidad empieza a trabajar, se quiere, generando o intentando generar conocimiento, pero que al mismo tiempo es parte de una formación, o por lo menos es parte de estar en una carrera que tiene un título como salida, si se quiere. Y ahí fue donde, si se quiere, terminé de reafirmar un poco el gusto por el tema en el cual estaba trabajando. Y bueno, ya una vez que terminé el doctorado, sabía que quería seguir haciendo ciencia, sabía que quería seguir con cierto tipo de temas, cierto tipo de investigación, y fue seguir buscando los lugares y las oportunidades para seguir haciéndolo. Al principio, por suerte, pude seguir en Argentina en el momento en que terminé el doctorado. Después, más adelante, por distintas cuestiones, vine para acá, para Estados Unidos. Por suerte, creo que en un mediano plazo voy a poder volver. Pero sí, fue, digamos, no fue absolutamente lineal, no fue algo que desde que empecé la carrera sabía que me quería dedicar a la investigación y nunca cambié de idea. Tuve mi etapa de querer buscar otra cosa, y ahí hubo una cuestión, sí, de suerte, si se quiere, o de mala suerte de no haber encontrado proyectos en otra cosa que me contuvieran y que luego hicieron que me vuelque a un laboratorio y a dedicarme a la investigación, y me encantó, y estoy absolutamente feliz de que haya sido así. José, y te pregunto, por lo menos a veces desde afuera o algo, siempre se vincula que el investigador también está ligado a un rol docente. No sé si estrictamente funciona así en todos los proyectos y procesos de investigación. Y por otro lado también esto de toda la fantasía que hay en relación de aquellos que nos imaginamos de chico, también esto, cómo es el científico, cómo es el trabajo del científico, cómo un día a día en el laboratorio, por ahí esto, volcar un poco, hablar un poco de tu trabajo cotidiano como para dar cuenta de estos movimientos, digamos. Sí. Bueno, con respecto al rol digamos, como docente, por lo general es como vos decís, es
es una tarea con dos caras, si se quiere. Por un lado, la investigación per se, si se puede llamar así, y por otro lado está casi siempre acompañado por poner en práctica eso en lo que uno se está especializando, en función de la formación de otras personas. No es que es algo que sea obligatorio, si se quiere, pero sí es algo que está favorecido, por lo menos desde el sistema de investigación, sí, desde el sistema de investigación que hay en Argentina y en casi todos los lugares del mundo, se favorece y se promueve mucho, ¿no? Que la persona que está investigando cumpla además con un rol docente, y más allá de que se promueva, es absolutamente gratificante en general, o por lo menos para mí así lo es. De hecho, yo en particular creo que es doblemente gratificante porque la docencia que hice, por lo menos hasta venirme acá a Estados Unidos, fue en un área que no es específicamente en la cual yo estoy trabajando en investigación, lo cual, por un lado, es un desafío porque me tengo que estar formando y actualizando en un tema que no es, en el cual genero conocimiento, si se quiere, pero por otro lado es muy relacionado al otro tema con el cual había estado interesado en algún momento a la mitad de la carrera. Así que, de alguna forma, la docencia también me permitió poder llevar adelante los dos intereses que me surgieron mientras estaba estudiando. Pero sí, en general están muy vinculados, me parece que está bien que así sea. Y es muy lindo, además es muy lindo estar en un lugar de trabajo haciendo investigación en el cual hay una interacción cotidiana con personas que están en ese lugar en un marco educativo, con alumnos y alumnas. Digamos, revitaliza todo el suceso de la investigación, si se quiere. Después, en cuanto al día a día, es un poco como, a ver, mi campo, muy en líneas generales, está enmarcado dentro de lo que es investigar en ciencias naturales, en ciencias biológicas. Entonces, es un poco lo que uno se imagina, o lo que uno concibe como juego cuando es un niño, una niña, que es de, bueno, a ver esto que está acá, esto, no sé, este animal tiene esta mancha, ¿por qué la tiene? La tiene este individuo en particular, la tienen todos los que son parecidos a este animal, ¿por qué? ¿Les sirve para algo? ¿No les sirve? Es hacerse preguntas, es ser curioso, y es tener la posibilidad de ir respondiendo esas preguntas, ¿no? Obviamente con una metodología, con un montón de cuestiones que uno va aprendiendo y que hay que atender, pero sigue estando eso. La verdad es que no es algo que sea demasiado diferente a lo que uno se imagina cuando lo hace casi como un juego. Lo que cambia, obviamente, es que es un trabajo, con todas las... con todo lo que eso conlleva, ¿no? Empezar a pensarse como trabajador o como trabajadora, que es lo que uno está haciendo, más allá de que te genere o no mayor satisfacción, es algo que tiene que tener una remuneración, que tiene que estar acompañado de ciertos derechos, y empiezan a surgir todas las cuestiones relacionadas a una actividad laboral, que no es diferente a ninguna otra, básicamente. Pero en el día a día, a grandes rasgos por lo menos, y eso está bueno no perderlo si se quiere, sigue habiendo mucho de pensar, de hacerse preguntas, de tratar de responderlas. Muchas veces no se puede, muchas veces la respuesta que uno se imaginaba no es la que después termina encontrando, pero sigue habiendo mucho. Ni que hablar que, digamos, también empiezan a haber otras
otros elementos, de comunicarse con otras personas que trabajan en lo mismo que vos, cuestiones de carrera, o sea, cuando digo que se transforma en un trabajo y empiezan a aparecer todos estos elementos, empiezan a aparecer todos los elementos que hay en cualquier otro trabajo, ¿no? La necesidad de continuar con el trabajo implica empezar a tener como estrategias, a veces es mejor hacer una cosa u otra, que son, por ahí no es lo que uno más visualiza en lo que va a pasar el tiempo una persona que investiga, pero termina siendo una parte también importante. Está bueno, está bueno. Te pregunto, en el campo específico en el que vos te fuiste desarrollando, a ver, yo lo puedo llegar a nombrar mal, vos me corregís, que tiene que ver con la cronobiología, ¿no es cierto? También en algún punto. Vos empezaste en un principio atendiendo en el trabajo de doctorado, te habías interesado en saber cuál era el impacto del ciclo circadiano de sueño, ¿puede ser algo de eso? Sí, en particular, en lo que fue mi trabajo de doctorado, fue en cómo impactaba el sistema inmune o inmunológico en esto que es el reloj circadiano, ¿no? Uh-huh. El reloj circadiano y la cronobiología en sí es la rama de la biología que estudia variaciones que existen en los organismos, en su fisiología, en su comportamiento, que existen cíclicamente, con distintos tipos de ciclos. Algunos de ellos pueden ser ciclos, por ejemplo, de la duración de una estación, o de ese tipo de duración, de 28 días, siguiendo el ciclo lunar. Los que tienen mayor impacto en el comportamiento o en la fisiología de un organismo son los ciclos que tienen una duración de aproximadamente 24 horas, porque la rotación de la Tierra, que impone que la sucesión de los días y las noches, hace que haya cambios en el ambiente cada 24 horas que son muy, muy fuertes. Uh-huh. El hecho más simple de que tengamos luz a que tengamos oscuridad, la temperatura, la disponibilidad de alimentos, de un montón de situaciones, hace que sea quizá de los factores cíclicos del ambiente el más fuerte, el que tiene una duración de 24 horas. Esos ciclos son los que llamamos circadianos, que viene de circa, que es alrededor de, y diem, que es día. Y bueno, hay ciclos que son una duración menor, como pueden ser la secreción de algunas hormonas, que tienen periodos de algunas horas, por ejemplo. Entonces, dentro del campo de la cronobiología en general, estudiando los ritmos circadianos en particular, lo que estudiamos, yo con otro montón de personas, mientras hacía mi doctorado, es cómo el sistema inmunológico, cuando se activa, cuando de repente te enfrentás a una enfermedad, a algo sencillo, como puede ser una pequeña infección, una gripe, cómo esa activación del sistema inmunológico afecta a nuestro reloj circadiano. Uh-huh. ¿A través de qué mecanismos celulares y de qué mecanismos de transmisión de la información en el cerebro lo hace y qué impacto tiene? Eso en un marco un poco más general, que es entender básicamente cuáles son los cambios que hay en el comportamiento o en cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. Más allá de la progresión de la enfermedad en sí, cómo eso nos afecta a nosotros. El ejemplo más sencillo es, por lo general, cuando tenemos fiebre, tenemos una tendencia a estar quietos, de quedarnos adentro en nuestra casa, de no hacer mucha actividad. Y eso, digamos, una forma de entenderlo o de leerlo, es un cambio en el comportamiento, ¿no? Muy fuerte. Normalmente somos seres sociales y de repente queremos estar solos o solas, y básicamente uno lo que entiende es que probablemente haya sido
seleccionado, si se quiere, ese cambio, para tratar de evitar que haya más contagio, por ejemplo. Si yo me quedo aislado porque me siento mal, tengo menos chances de contagiar a otra persona. Así como sucede eso, nuestros ciclos de sueño y de estar despiertos, que están regulados en parte por reloj circadiano, también se afectan cuando estamos enfermos, cuando nos enfrentamos a una infección. Y bueno, un poco parte de mi trabajo de doctorado fue estudiar cómo eso sucede, a través de qué moléculas, para entender cómo podríamos mejorar, si se quiere, el impacto de las enfermedades en esas consecuencias que tiene. Digamos, más allá de además curar curar una infección, por ejemplo. Ujú. Eso es, digamos, en términos generales. Después hubo una derivación pequeña que yo no llegué a profundizar mucho, pero por suerte hay gente ahora trabajando en el laboratorio a donde yo hice el doctorado en esto, que es muy interesante, que es estudiar cómo algunas enfermedades interaccionan con el reloj biológico, con el reloj circadiano, y cómo la respuesta de esas enfermedades a un fármaco, a un tratamiento, no es la misma dependiendo del horario en el día en el que vos administrás el fármaco. Esto en realidad, digamos, se conoce desde hace muchos años. Lo interesante es que nosotros estábamos estudiando cómo un tipo de tumor, de tumor cerebral, es más sensible a los fármacos en un momento del día versus otro. Y más allá del hallazgo puntual ese, que se ve en distintos tipos de cáncer, nosotros lo vimos de vuelta en un tipo de tumor cerebral, pero se ve en otros. Es súper interesante porque uno podría tener una mejor respuesta o disminuir los efectos adversos de un tratamiento simplemente cambiando la hora del día en el que lo estás administrando. Lo cual, digamos, es de una implementación bastante sencilla, si se quiere. Todo eso obviamente está en etapa de investigación todavía básica. Hay algunos grupos en Francia, por lo menos creo, que lo están ensayando a nivel clínico. Pero bueno, fue dentro de lo que hice en el doctorado también fue algo que me gustó porque fue algo que no fue el cuerpo mayor de mi trabajo, pero que me pareció súper interesante. Digamos, de vuelta, tenía un impacto, una aplicación muy grande, haciendo un cambio, una manipulación de un tratamiento que ya existía muy pequeño. Y el impacto social también, o sea, el efecto, porque también esto, la gratificación me imagino, en el proceso de investigación, de darse cuenta de los efectos que puede provocar en otro, a nivel justamente, no solo de su proceso de salud, sino subjetivo también, esto que vos decías, minorar a lo mejor que con solo modificar una rutina de un tratamiento podría tener consecuencias favorecedoras en dos sentidos, ¿no? No solo de que tenga mayor impacto la medicación, sino que también por ahí aminorar efectos secundarios, que sabemos que en una enfermedad tan compleja y con los procesos bastante agresivos que suele tener para ser tratada, es interesantísimo que se esté ensayando y explorando esto. Y haber sido parte de eso, creo que está bueno. Sí, por ahí, y ahí mientras lo contaba me di cuenta de algo súper importante cuando me preguntabas, bueno, ¿cómo es el día a día? Un trabajo en un laboratorio haciendo investigación, es que uno no trabaja por su propia cuenta, lo hace siempre en un grupo, y digamos, todo el trabajo es colaborativo. Y lo que te contaba, eso, digamos, que yo y otro grupo de personas habíamos empezado muy incipientemente. Por suerte ahora hay otro grupo de personas que lo está continuando y que lo está profundizando mucho más, y además de ese grupo y el nuestro que estaba previo en el mismo laboratorio, hay grupos en otros lugares del mundo que también están trabajando en lo mismo, y hay comunicación, y por lo general son avances o trabajos que de vuelta se dan en forma grupal, no aislada.
y es súper necesario que sea así, porque, digamos, de esa forma se pueden... se puede atacar una pregunta desde distintos frentes, que quizá algún grupo está más interesado, o se le ocurrió un enfoque u otro, y bueno, así se van construyendo conocimientos nuevos. De vez en cuando aparece alguna competencia, también eso no está exento el campo como ningún otro en la vida, supongo, pero por lo general suele ser bastante colaborativo, y de vuelta, uno nunca está por sí solo trabajando en esto, siempre lo haces en un grupo. O sea que pensaba en esto de los tiempos, porque digo, me imagino que más o menos un doctorado lleva un tiempo importante, 5 años más o menos, Sí, sí, y, sí. y muchas veces en esos 5 años, hablando en términos súper ideales, no termina de expresar el resultado de la pregunta que originó la investigación, digamos, no es que se contesta la pregunta, y justamente deriva en otros momentos de investigación y muestra los tiempos que se tiene también en lo que hace a la producción del conocimiento, que también es un poco de esto de cómo a veces se idealizan ciertas cosas, o vista desde afuera hay como muy poca noción. A mí se me venía, mientras que charlábamos, a la mente la imagen esta de, en todo este contexto pandémico mundial, la desesperación que hay, ¿no? por la aparición casi urgente en tiempos que depende quién lo anuncia y cómo lo enuncia, de una vacuna, por ejemplo. Entonces quiere aparecer algo que ya tendría que tratar una enfermedad que aparece como nueva, o al menos la mutación actual aparece como nueva ahí, afectando de tal manera, y ya se quiere algo que esté probado, que dé resultado y que en algún punto impacte, y se habla así. Hay avances, y algunos más moderados, más mesurados, dicen, hay avances, de acá a 2 años puede llegar a estar la vacuna dando vueltas, y otro que dice, no, sí, estamos a punto de sacarla, y denuncia un poco estos tiempos propios de los procesos de investigación, aparte hasta que llega la exploración con humanos, que eso es lo otro también que entraba ahí en tela de juicio, que por ejemplo acá en Argentina se hablaba que habíamos sido seleccionados para hacer una prueba, no sé si con qué grupo poblacional de personas respecto del efecto o impacto de un fármaco o algo así, y vos decís, claro, eso previamente hasta que llega a la prueba con humanos, me imagino que tiene ciertos tiempos éticos del proceso de investigación que demanda toda otra sapiencia y otra espera. Sí, y tiempos necesarios para que, digamos, para que esa estrategia que vos estás proponiendo y queriendo probar, tengas, digamos, cierta evidencia de que va a ser eficaz, de que va a ser segura. Obviamente para eso después están distintos tipos de ensayos. Todo eso normalmente lleva mucho tiempo. Es sorprendente, de hecho, la velocidad a la cual se ha llegado a la fase que se llegó hoy, a mediados de julio de 2020, en términos de, por ejemplo, una vacuna contra este virus que apareció hace un poco más de medio año. O sea, yo creo que no tiene precedente la velocidad a la cual se ha llegado a eso, obviamente con intereses económicos que lo arrastran, que lo promueven, pero con un interés sanitario principal que va a estar, digamos, que va a ser el que más se va a beneficiar, digamos, más allá, sin perder en vista de que lo que lo va a terminar desarrollando probablemente es una empresa, y que va a tener su pata comercial puesta. La verdad es que es un avance, lo que se llevó hasta hoy es muy impresionante, muy rápido. Pero también, como decís, también pone al descubierto cuánto tiempo normalmente y cuánto esfuerzo lleva conocer cosas muy pequeñas, o sea, sin ir tan lejos como la vacuna, por ejemplo, en este caso, conocer cómo se transmite el virus, cómo afecta al cuerpo y por qué tiene el impacto que tiene, digamos, es algo que todavía se está terminando de definir, no es que está 100% descifrado. Y uno a veces cuesta, ¿no? Como asimilar que algo que está teniendo un impacto tan grande y que nos ha cambiado tanto la vida,
todavía no sepamos mucho cómo funciona. Y es un poco precisamente por eso que nos ha cambiado tanto la vida, porque es algo nuevo que no conocemos, que tenemos que descifrar cómo funciona, cómo se transmite, cuál es la mejor estrategia para evitar que se transmita, más allá de que las que conocemos son muy buenas y hay que aplicarlas, y eventualmente diseñar una vacuna que prevenga ese contagio. Todo eso lleva tiempo y se puso muy de manifiesto ahora que entender cómo funciona algo es un proceso generalmente lento, y que vuelta, por suerte está yendo bastante, a un ritmo bastante impresionante, dentro de todo el daño que está ocurriendo, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Sabes lo otro que pensaba, José? Esto de poder pensar esto mismo que estamos hablando en relación a tu momento actual, de decir, a ver, uno llega en la carrera de investigador, digamos, de ir desarrollándose y de construyendo esta herramienta y demás. Yo justamente fuera de aire te preguntaba, porque no lo sabías, y me parecía para poder ver cómo introducirlo ahora en el programa, que era esto de cuando uno hace un postdoctorado, al menos en el proceso de investigación, es como pasar a formar parte, vos dijiste, usaste una palabra que me parece a mí que es clave, esto es lo colaborativo, pasar a formar parte de algún equipo que está centrado y organizado en base a una temática de investigación, que no necesariamente a veces acompaña estrictamente el sentido de la que vos habías estado impulsando para desarrollar, por ejemplo, tu doctorado. Entonces, como que, si bien pueden estar emparentados en el campo y demás, a veces no es continuar estrictamente con aquello que uno venía investigando. Esto como para ir derribando algunos mitos o supuestos que vamos teniendo, ¿no? Como uno dice, no, yo quiero ser un adolescente también, y dice, yo quiero ser científico, investigar tal cosa y hacer mi grado, mi doctorado, todo en base a esta idea que yo quiero porque quiero curar tal cosa. Y bueno, no funciona estrictamente así, al menos en términos pragmáticos, tan sencillo y allanado el camino. Hay que ir como pasando por otros espacios. Sí, o por lo menos puede no funcionar así y es probable que no funcione así. Claro. Puede darse el caso de que continúes con exactamente el mismo tema muy particular y sin salirte demasiado de ciertos límites, si se quiere, temáticos durante toda tu carrera, pero por lo general no es el caso, porque también explorar otros temas y salirte del lugar, de la zona de confort, digamos, te va formando, digamos. Uno pensaría, bueno, después de una carrera de grado, de un posgrado de casi 5 años, después de haber estudiado un mínimo de 10 y muchas veces más años, lo que sigue, bueno, ya está. No, lo que sigue es seguir formándote en ciencia y probablemente en cualquier otro ámbito, ¿no es cierto? Pero lo que sigue es seguir formándote, es explorar alguna otra temática, sobre todo también ver cómo se trabaja en otros grupos, cómo se trabaja, cómo se abordan otros temas, otras preguntas, con qué técnicas, con qué metodología, volver a tener que familiarizarte con bibliografía nueva, con cosas que no conoces. Es un ejercicio que probablemente uno lo tenga que hacer muchas veces en la vida, en cualquier carrera, y la carrera de investigación no escapa a eso. Yo decía cuando empezamos que un poco me había casado con el tema, pero es en un sentido muy amplio, y por ahí esa es una de las cosas que a mí me gustaron de estudiar cronobiología o de trabajar en cronobiología y en ritmos circadianos, que es que desde una misma temática general, si se quiere, que es cómo estas oscilaciones de 24 horas impactan en la vida, en la fisiología de un organismo, de ahí vos podés estudiar un montón de cuestiones que están sucediendo, ¿no? Desde el comportamiento, desde el funcionamiento de las neuronas, desde el funcionamiento del sistema inmunológico, desde cómo responden enfermedades. Entonces, si bien es un campo del cual yo en líneas generales no me moví mucho, sí tuve que ir cambiando de preguntas y de formas de tratar de responderlas,
por lo menos 3 o 4 veces hasta ahora, y espero volver a tener que hacerlo, porque es un poco la parte divertida, si se quiere también, volver a enfrentarse de nuevo con una pregunta que es absolutamente nueva para vos, genera un poco de ansiedad, genera estrés, pero te vuelve a poner también en ese lugar de empezar a fascinarte, si se quiere, con algo de nuevo. Está bueno. Y ahora actualmente el objetivo del proyecto de investigación está centrado en qué área del que estás haciendo actualmente. Ahora, en particular, yo te decía, venía estudiando en estos cambios que ocurren mediados por el reloj circadiano. En particular, ahora estamos trabajando en cómo se regula el sueño en sí, ¿sí? El mecanismo que hace que necesitemos dormir y qué factores afectan eso. Desde un punto de vista bastante neurobiológico, si se quiere, y de circuitos y de neuronas involucradas, con la pregunta puntual que es cómo el sueño, que es algo que obviamente es muy importante y que necesitamos todos los días, y que todos los días nuestro cuerpo nos dice o genera señales que nos indican que necesitamos dormir, y particularmente necesitamos dormir a ciertas horas, como muchas veces eso puede ser modulado por factores sociales, por factores nutricionales, dependiendo del tipo de algunas interacciones sociales con las cuales podemos estar sujetos o participando. Nuestra necesidad de dormir puede cambiar. Y a veces, cómo cambia y qué consecuencias tiene, no son las mismas a cómo cambiaría si sencillamente nos quedamos despiertos porque hay algo que nos molesta y no nos deja dormir, versus haberlo hecho por una cuestión social, por ejemplo. Todo esto lo estamos haciendo, de vuelta, como queremos investigar en líneas muy, muy, muy generales cómo se da esa modificación, esa modulación del sueño por parte de estos factores, en qué neuronas y en qué tipo de neuronas en realidad en particular estamos trabajando con modelos animales, ¿sí? Porque no, se puede estudiar en humanos, en formas no invasivas, obviamente, pero muchas veces para ciertas preguntas pasamos a modelos animales. Entonces, en particular, y aunque parezca llamativo, yo trabajo en un modelo ahora que es la mosca de la fruta, ¿sí? Que son las mosquitas que a veces aparecen cuando dejamos algo en la cocina, alguna fruta o algo en el tarro de basura, que de repente se llena de mosquitas chiquitas. Esas moscas, hace ya más de 100 años, se vienen usando como esto, ¿no? Como un modelo de estudio, que es una especie, un animal, que se elige y sobre el cual se empieza a conocer mucho y a generar, llamamos herramientas para trabajar con ese modelo, muy, muy, muy específicas. Entonces, te permite hacer preguntas muy, muy, muy específicas, te permite silenciar un tipo de neuronas muy, muy particular, incluso, no sé, silenciar a nivel de silenciar 1 o 2 neuronas en todo un animal y ver cómo eso afecta su comportamiento, sin perder de vista, y esto por ahí vuelvo un poco para atrás, que hay mucho de la lógica del funcionamiento del cerebro o de los genes también de estos animales que tienen una relación con cómo funcionan en un mamífero o un ser humano. Sin ir más lejos, y obviamente empezando por el hecho de que estos animalitos duermen, y que estos animalitos, si están en un contexto de interacción social, su patrón de sueño cambia. Entonces nosotros lo que tratamos de ver es qué tipo de neuronas están involucradas, esas neuronas si tienen un correlato o no en los humanos,
por ejemplo, encontramos sí, sabemos que hay un tipo de sistema de neuronas, de neurotransmisores o de moléculas que están activas en el cerebro, que son las neuronas dopaminérgicas, que se sabe bastante bien que tienen un rol en regular el sueño en humanos, y nosotros sabemos que también tienen un rol en regular el sueño en estos animales. Entonces estudiamos cuál es el rol, o cómo se modifican cuando, por ejemplo, aparece otra mosca para interactuar, y después tratamos de que esas conclusiones puedan tener algún grado de extrapolación, si se quiere. Obviamente con un montón de cuidados o de consideraciones que tenemos, porque sabemos que una mosca no es lo mismo que una persona. Así que ese es el campo o la pregunta particular y la forma de atacar a la pregunta que estoy haciendo ahora. Por eso yo te decía que uno va cambiando no solo la temática y qué cosas se va preguntando, sino también con qué herramientas la va haciendo. Yo cuando empecé a trabajar en mi doctorado, estaba utilizando herramientas que tenían que ver con células que son derivadas de humanos, o con modelos, si se quiere, de mamíferos. La verdad es que pensar que iba a trabajar con una mosca capaz que no era lo que más me imaginaba, pero después me fui dando cuenta que para algunas preguntas era algo que tenía sentido y que era interesante, y me fui yendo para ese lado. No quiere decir que va a ser lo que voy a hacer el resto de mi vida, por ahí no me vuelve, cambia de nuevo, pero sí, eso es lo que estoy trabajando ahora en particular. José, fantástico todo, y aparte fuiste muy claro para los que no somos propios del campo, lo cual eso también va ayudando, fue muy pedagógico. Bueno, yo te quería preguntar este otro punto, que es, me imagino que el 2021, esperemos que ya sin pandemia, o al menos en otro estado de la misma, 2021, 2022, te estamos imaginando encontrarte de vuelta acá en Argentina más cotidianamente. Y vos algo dijiste recién en el nudo de la nota, traías algo de esto, y a mí me gustaba rescatarlo por dos sentidos, digamos. Arrancamos hablando de la formación en lo público y de cómo en algún punto te fuiste configurando en tus elecciones y en tu recorrido desde formarte en lo público, y tuviste la posibilidad de irte afuera, y siempre decimos, ¿no? Queda esta lectura de que parece que uno dice, listo, está realizado, alguien que se va afuera, ¿para qué va a volver? Y en lo particular vos te estás imaginando, te estás proyectando, volviendo a desarrollarte como investigador y haciendo carrera de investigador acá en Argentina, en un contexto que uno no estaba tan favorable para los científicos, al menos en lo que había sido el último gobierno, no había sido muy favorable acá en Argentina para los científicos en lo más mínimo, y ahora, bueno, con la gran incertidumbre de qué va a pasar en pos de todo este quilombo, que es un gran contexto convulsionado global, no responde ya solo a lo que Argentina ponga o no a jugar. Pero bueno, tus perspectivas son de volver y de desarrollarte acá, ¿no es cierto? Sí, y un poco también, un poco tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De cuál fue la sucesión de motivos para haber elegido irme, si se quiere, en un primer lugar, que en realidad no era mi primera opción. Cuando yo terminé el doctorado, había surgido la posibilidad de hacer un postdoctorado en otro país, pero la verdad es que en ese momento, si bien la perspectiva no es que, digamos, ya estaba, eso era principios o mediados de 2015, ya la posibilidad de que haya un cambio en las políticas de ciencia y tecnología era bastante evidente de que era una posibilidad. Sin embargo, tenía la posibilidad de seguir trabajando en el país, y digamos, fue la decisión que tomé, porque era lo que quería, no solo porque me parece que es importante tener
un desarrollo científico local, sino también porque el lugar a donde yo quería estar viviendo es en Argentina. Después, bueno, fueron pasando los años, las políticas de financiamiento y de ataque al sistema científico se profundizaron, y básicamente llegó un punto en el cual la perspectiva era más que perspectiva, era la certeza de que yo en determinado punto me iba a quedar sin trabajo. Entonces, bueno, ahí fue una elección un poco con un nuevo elemento muy fuerte, que era, bueno, si yo quiero seguir trabajando de esto, probablemente, aunque sea por un tiempo, voy a tener que emigrar, ¿no es cierto? Pero desde el momento en que lo decidí, mi idea siempre fue tratar de regresar en función de que exista la posibilidad de trabajar, ¿no? Por supuesto. Y bueno, por suerte se fue dando. Y de vuelta, me parece que no pasa por una cuestión de si va a haber mejores posibilidades para realizar tal o cual trabajo en términos de recursos, por ejemplo, o de acceso a, no sé, equipamiento en tal o cual lugar, sino de apostar a que lo que uno hace puede servir, que el desarrollo en general de la ciencia es algo deseable, que puede ayudar y ser motor de cambios positivos, de que muchas veces puede dar respuesta a problemas que ya existen, y teniendo todo eso en cuenta, obviamente que uno lo quiere desarrollar en un lugar donde uno siente más pertenencia, ¿no? Todo esto sin dejar de lado la pregunta de qué estamos investigando, para qué, para quiénes, ¿no es cierto? Defender y preocuparse porque existe una política de desarrollo científico nacional, luchar para que eso siga, para que eso suceda, para que se profundice, y también de a poco ir empezando a tratar de preguntar, digamos, qué direccionamientos van teniendo esas políticas, qué cosas investigamos, qué no. Poder ser parte de eso es algo también muy satisfactorio. Así que teniendo la posibilidad de hacerlo, o sea, teniendo básicamente la posibilidad de tener un trabajo, no lo dudé, básicamente no lo dudaría de estar de vuelta en Argentina, y de vuelta espero que sea así el año que viene. Bueno, buenísimo. Así que en breve vamos a ver que esos papers, porque es de lo que no hemos hablado en todo este desarrollo, pero que esos Sí. papers van a salir en algún punto con algún dispositivo y equipo de trabajo nacional, que es otra, que es como otra carta, me imagino que es como, no como una carta, sino digo que es como otra tarea del investigador, ¿no? Yo tengo entendido que en parte en algunos procesos a veces es como una exigencia, en otros aparece más como esta necesidad de ir volcando resultados, lo cual creo que debe ser lo más satisfactorio cuando uno tiene realmente algo para volcar ahí y no cuando está obligado a tener que escribir o producir, pero que lo lindo es cuando aparece el propio producido nacional, digo, porque vos tirabas esto de lo colaborativo, pero también es cierto que hay un montón de otros intereses que hacen a veces a cómo se sostienen las investigaciones, por qué se ha puesto un campo y no otro, demás. Y si los estados se hacen fuertes en política de investigación, también quiere decir que tienen propio desarrollo para temáticas que sean de interés, y como bien vos decías, por más que uno diga, mirá qué flashero que desde el estudio de la mosca de la fruta, uno pueda estar observando situaciones que son súper relevantes para el día a día de las personas en su cotidiano, de aprender a conocer un poco más acerca de los ciclos, digamos, de cuánto duerme, cuánto descansa, cuánto le ocupan actividad y cómo son según la interacción, o si hay otra cosa que se antepone en el medio de por qué descansamos como descansamos, si el cuerpo regenera, no regenera. O sea, son todas cosas que son básicas, clave para cada uno de nosotros, y que hay gente que está investigando y científicos que están haciendo esas preguntas, pero a veces necesita que esté la posibilidad de desarrollar esa investigación. O sea, ahí entra el kit de
disponer el trabajo para poder construir un campo. Sí, sí. Totalmente. Y además, igual yo creo que, además de todo, venimos de unos años de estar en una defensiva ya a un nivel que va mucho más allá de la estructura del Estado, sí, de la estructura que puede proveer el Estado para que se desarrollen esas investigaciones, sino de estar a la defensiva de un aparato discursivo que lleva a pensar que no necesitamos producción de conocimiento propio nacional o de cierto tipo de conocimiento y que hay cierto tipo de investigaciones que no valen la pena o que no tienen sentido. Por ahí yo trabajando o estando en un campo como puede ser el de la biomedicina, son ataques que capaz que son menos cotidianos, pero del campo de las ciencias sociales, los últimos 4 años y medio, sufrieron un ataque impresionante, a donde, además de estar siendo recortadas brutalmente en términos presupuestarios, de estar desintegrando infraestructura estatal, había un dispositivo que básicamente estaba atacando el hecho de que haya personas que se dediquen a trabajar en investigación en determinados campos. Obviamente uno celebra que se discuta qué nos preguntamos y que haya un ida y vuelta, y para eso es muy necesario que haya buena comunicación de la ciencia, pero lo que hubo en los últimos años fue un ataque, aparte, direccionado y pensado, ¿no? No es que salió desde la sociedad así porque se le ocurrió de repente, bueno, la verdad es que la gente que trabaja en CONICET investigando cuestiones de género son el mal de la sociedad. Fue algo que partió desde un dispositivo de comunicación, y bueno, venimos de estar en una defensiva a ese nivel. Entonces, ya con no tener que estar o que invertir energía en eso y poder empezar a pensar qué preguntas nos hacemos, qué temas son necesarios conocer más, qué problemáticas hay que solucionar, y volver a poder pensar que va a haber financiamiento, infraestructura, es un montón. Así que bueno, esperemos que así sea, pero sí, como te decía, no es solo la cuestión de lo que hay, sino también de lo que se generaba en términos de un ataque, básicamente, como a un montón de otras disciplinas que hubo. Y contrastando tu experiencia de estar afuera, que igual estás hace poco también, entonces no sé hasta dónde corresponde en un análisis, pero por ejemplo, por lo que te pueden, si es que en algún momento fue tema de conversación o no, por ejemplo en Estados Unidos, cambia el gobierno, vamos a suponer. ¿Afecta a las políticas de investigación o en eso las universidades tienen una autonomía, una autarquía distinto a cómo está pensado en Argentina? Pues ya es todo privado, digamos, por eso también es como que me imagino que o la gran mayoría de las universidades son más privadas, además, digo, no sé, los proyectos de investigación además dependen de políticas estatales o tienen que ver con intereses propios de las universidades para generar y fomentar los desarrollos. Por lo menos del gran área que yo puedo hablar, que pueden ser ciencias naturales, si se quiere, o ciencias exactas, hay una dependencia bastante fuerte del apoyo estatal, porque si bien como vos decís, generalmente los lugares de trabajo y los salarios de quienes son directores o directoras de un laboratorio provienen de una universidad, y las universidades en una buena parte son privadas, los subsidios que permiten llevar adelante las investigaciones, comprar insumos, comprar equipamientos y pagar los salarios de todas las demás personas que no son las directoras o directores del laboratorio, por ejemplo en mi caso, sí provienen del Estado. Entonces,
un recorte en la proporción del PBI, por ejemplo, que se destina a investigación, afecta la cantidad de subsidios que se pueden entregar y por ende la cantidad de personas que se pueden contratar. Eso, por lo menos en los últimos 4 años, si se quiere, del gobierno de Trump, en un principio hubo también recortes. Creo que no fueron de la magnitud que fueron en los últimos 5 años o más de Argentina, pero hubo algunos. Por lo general no es una estrategia que escape mucho a ningún país, ¿no es cierto? Estamos viendo ahora en Uruguay, hace unos meses asumió un gobierno nuevo, de tinte un poco más neoliberal, y ya ayer o antes de ayer hubo recortes enormes en el presupuesto científico. Así que, por lo general, no sé si hay algún país o algún estado donde esté absolutamente blindado, protegido la capacidad pública de hacer investigación, de hacer ciencia. Creo que siempre que se elija o que llegue algún gobierno que piense que es algo que tiene que achicarse, es factible que suceda. Bueno, pero viene bien la reflexión porque yo digo, viste, pensar a veces países donde todo el mundo le supone otras libertades, viste que a veces se usa el argumento falso, mal instrumentado de las supuestas libertades, porque algunas medidas son planteadas y sostenidas desde el argumento de las libertades, viste, en los últimos años había sido una palabra que se usaba bastante fuerte con connotaciones bastante adversas, pero en esto de imaginarnos en Estados Unidos, donde es el lugar donde se dan ciertas lógicas de tantas libertades y todo, ver cómo también el Estado cumple un lugar de garante y de sostén, es donde decir, bueno, da para pensar entonces cómo hay que formarse antes de salir a hablar al pedo en relación a alguna instrumentación o cómo se aprovechan a veces de la falta de formación de algunas cuestiones en temáticas que son importantes, porque tener un Estado que permite que el mercado se desarrolle no quiere decir que el Estado no tenga que ser parte y sostén de algunas estrategias que hacen a los funcionamientos propios de áreas de importancia y de vacancia para desarrollo que después son nacionales, porque después también está el tema de las patentes. O sea, me imagino que hoy por hoy, más allá de lo colaborativo, no los laboratorios y que esto que el otro, aquel que logra obtener determinado resultado y llegar a esta lógica del registro y configurar alguna patente o algo sobre algo, me imagino que tiene después otra repercusión, más allá de quienes pudieron ir aportando y colaborando, las competencias o las carreras entran en este orden de quién puede registrar el conocimiento y qué hace con eso, y qué lucra con eso. Sí, y ahí también es donde aparecen o pueden aparecer estrategias estatales para que ese registro del conocimiento no necesariamente termine recayendo en una entidad privada. Por lo general no, pero muchos casos de desarrollos que son factibles de ser patentados, por ejemplo, en el marco de un proyecto que fue financiado, por ejemplo, en Argentina por CONICET, la patente termina siendo parte, digamos, participando CONICET, las universidades en las que generalmente también se desarrollaron investigación, y en muy menor medida los individuos que lo hicieron. Entendiendo que básicamente la apuesta presupuestaria y de estructura y de planificación tiene un peso importante el Estado, sea a través de un organismo como CONICET o de las universidades. Entonces, pueden existir esos mecanismos. Me parece que en muchos casos está bien que así sea, en otros casos hay cuestiones que pensar en que algo que se está generando como conocimiento necesariamente tenga que tener una finalidad de patente o de mercancía,
ya es un problema, Ujú. y que cuando yo decía, bueno, hay que repensar un poco también qué ciencia hacemos, sobre todo cuando es una ciencia fomentada o motorizada desde lo estatal, también es parte de eso, ¿no? Son todas preguntas que no tienen necesariamente una respuesta única, no es que patentar de por sí va a ser malo, ni bueno en todos los casos, pero sí, es una finalidad que en muchos tipos de proyectos existe, y que no necesariamente tiene que terminar decantando en una entidad privada. Ujú. Me En algunos queda, casos, sí. no, digo, me quedaba pensando con esto que hablábamos hace un rato como metáfora de lo posible, lo de la vacuna, ¿no? Digo, como parte de todo lo que se está corriendo detrás de eso, es como que también a veces aparece el escenario global, diría de que tendría que ser copyleft si fuera un texto, ¿viste? Como decir, de libre circulación, y en este sentido entra la otra gran inquietud, que es si aparece la vacuna, bueno, qué alcance va a tener y para quiénes, ¿no? Porque siempre los grandes laboratorios farmacológicos a veces están detrás bueno, de cuál va a ser el nuevo boom de consumo que van a poder generar y incrementar ganancias, acciones o lo que fuera, que los lleva también a otro nivel del circuito económico, que después no se expresa, que ese nivel, la famosa teoría del derrame que nunca existió, que eso después es que aparece y va a decantar en nuevas investigaciones, en nuevos procesos sociales y demás. No necesariamente después así. No, no, y en muchos casos, no, el caso de la vacuna ahora, por ahí es súper válido, capaz que hay una urgencia que hace más difícil hacer como un análisis eh, como más frío, pero en líneas generales, los desarrollos de muchos fármacos, no de todos, pero en el desarrollo de muchos fármacos hay como una transferencia de capital público y estatal a privado, porque se parte de un montón de conocimiento generado en investigaciones estatales, y los que, digamos, lo terminan poniendo en forma de producto final, termina siendo una empresa, entre muchos otros motivos, porque no hay una estructura del Estado que pueda llevar a cabo las últimas etapas, si se quiere, Ujú. del desarrollo de un fármaco, que son realmente costosas, pero para nada imposibles, eh, para un Estado que se pretenda financiar, digamos, por ahí de otra manera, como se está financiando, por ejemplo, en Argentina o en muchos lugares del mundo, no solo en Ujú. Argentina. Eh, pero sí, hay repensar eso también, eh, sería importante. Hay un montón de intereses que... José, te perdí el último minuto de audio. Después de que dijiste que hay un montón de intereses, nos censuraron. No sé si tiene que ver con tu territorio o el nuestro. Viste que se escucha en todos lados a veces. Entonces, alguien nos sacó el audio y se perdió el cierre tuyo de la idea. Si querés retomar desde ahí, ya después cerramos el cierre de la entrevista, porque es la madrugada en Argentina y ya es la madrugada también allá. Y, y bueno, y hemos hablado un montón, lo cual también está muy bueno. Es una temática que yo quería traer al Circo de la Vida, y más si tenía la posibilidad de hacerlo charlando con un amigo que nos conocemos desde la infancia, vuelve mucho más ameno la posibilidad de preguntar. Viste, uno dice, si metés la pata entre amigos pasa un poquito más desapercibido. No hay metida de pata en hacer preguntas, creo, bueno, no sé. Muy buen concepto. Eh, sí, a ver, lo que estaba diciendo es, uno podría pensar en un sistema en el cual no absolutamente todos los desarrollos, estoy hablando de un ámbito muy puntual, ¿no? Como puede ser Ujú. en biomedicina y en desarrollo de fármacos nuevos. No todos los desarrollos tengan que recaer en un laboratorio privado, a donde puede haber una entidad pública que pueda
primero que pueda centralizar y gestionar todas las investigaciones que se están llevando a cabo en torno a una enfermedad o alguna problemática, y luego terminar de desarrollar eso como una solución, como un fármaco, como algo que sea beneficioso para la sociedad, y que básicamente sea, como vos dijiste, sea lo más parecido a libre acceso posible, básicamente. Yo creo que desde lo teórico se puede, es cuestión de poder redirigir recursos. El problema es lo que te decía, muchas veces ahí habría un interés muy fuerte para que no suceda. Con redirigir recursos me refiero, y en general en cualquier estado que uno lo piense, también implica tener otra política impositiva, tener como otra estructura, ¿no? O sea, son cosas que requieren mucho recurso, que no tendría ningún sentido que eso recaiga no sé, en exprimir un sector que ya está siendo exprimido para generar eso, sino en tratar de conseguir recursos a través de aquellos que están haciendo un montón de plata, básicamente, y no están dejando mucho o nada, en muchos casos. Pero bueno, eso se aplica a cualquier cosa. O sea, yo lo estoy diciendo en particular con la cuestión de poder producir lo que vos decías, ¿no? Una vacuna o un medicamento que sea de libre acceso, pero se aplica a absolutamente todo. Bueno, fantástico, José, me parece que ahí entramos al otro plano, que es el que nos podría tomar una hora más tranquilamente, que es si empezamos a ver cómo se entreteje también las disposiciones y los arcos políticos, las políticas que sostienen y que regulan todas estas cosas, que no es que no es un tema que no nos interese, al contrario, pero que fuera de joda nos demandaría de otro tiempo de ponernos a entrarle, y encima es algo que nos gustaría a los dos hacer, entonces también no nos va a alcanzar un solo programa para tanto. Sí, no, igual has tenido invitados e invitadas con, digamos, mucho más recorrido que yo para hablar de eso, así que está más que abarcado en el programa. Más allá de que me encantaría entrarle a la cuestión. De una, bueno, pero lo vamos a dejar ahí latente. Lo vamos a dejar latente para que cuando vuelvas lo hagamos acá. Ese tema le entremos desde el territorio local, ¿viste? Si uno se vuelve a sentir local, empoderado, y otro de allá a lo lejos no lo lee entre línea equivocado y genera otro movimiento. Dice, el más buscado pasa a ser usted el más buscado en su laboratorio. ¿Quién le dice? Dice, No. se lee entre líneas. José, un gustazo charlar con vos, obviamente. En lo personal, muy contento de poder tener este diálogo e inaugurarlo con vos acá en el Circo de la Vida, y como te decía hoy fuera de aire, la idea sería poder ir encontrando distintos investigadores, investigadoras de distintas áreas que tengan ganas también de dar su parecer, de contar un poco cómo vienen trabajando en su área y demás. Así que quería inaugurarlo, este nuevo ciclo de preguntas con alguien con quien me sintiera cómodo para hacerlo, y la verdad que fue un placer enorme, y sobre todo por esto, por la sapiencia y por encontrar a alguien tan ordenado en sus ideas y con tanta claridad de poder pensar este ciclo de ida y vuelta, y que no esté mareado por otro contexto más que lo que eligió hacer. Y si lo que elegiste hacerlo el día de mañana, sea el año que viene o cuando toque, lo podés desarrollar acá en Argentina, bueno, vamos a estar muy contentos. Lo que te extrañamos en el día a día de poder volver a encontrarnos con vos acá, más cotidianamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto obviamente ser parte de esta charla, del programa. Me sentía un poco, había unos zapatos muy grandes para llenar con otra gente que ha pasado por acá, así que bueno, pero bueno, un gusto, y como vos decís, poder haber charlado con alguien que sabe hacerte, que te hace sentir cómodo con las preguntas, y que además es un amigo, es un gusto enorme, que no lo tengo todos los días, así que un placer muy grande.
Bueno, un abrazo grande y la vamos a seguir en otra función del circo y la vamos a seguir en la vida para rato. Hasta la Seguramente. próxima, mi amigo. Hasta la próxima, un abrazo.